gente y entes diversos que nos escuchan y o miran. Bienvenidos a No lo invoques, donde usaremos nuestra curiosidad, la cultura y nota cultura pop para explorar temas de terror, horror, ocultismo y magia y demás aspectos oscuros de la humanidad. Y el día de hoy estamos con... Me llaman Omelios. Yo soy Renard. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que en menor o mayor medida me imagino que todos hemos experimentado algún suceso de estos. Es el llamado poltergeist. ¿Has tenido algún acercamiento en tu vida cotidiana a esto? ¿O sabes más o menos qué es? Sí, de hecho, pues como todos, ¿no? Podemos tener ciertas experiencias que muchas veces aparentemente no tienen explicación, ya sea que estemos solos o en compañía de alguien que pues nos da como cosita, ¿no? Ay, güey, pues que ya llegó el fantasma o quién estará por ahí escondido. Por ejemplo, ¿qué te ha pasado a ti? Por ejemplo, no sé, suponiendo, una vez, hubo un tiempo en que trabajé en un Burger King Uh-huh. y en las noches pues teníamos que darnos un tiempo más para acomodar este producto y demás cosas, y decían que en el piso de arriba donde estaban los baños había el grito de una niña y demás cosas, ¿no? Que yo decía, pues como en todos lugares ¿Y como donde tal si te trabajo. tocó vivirlo o nada se quedó en pura... No, no, en puro cuento? de hecho yo era muy amigo de uno de mis compañeros, y pues él por morbo o por curiosidad subió así como de, ay, que no sé, pues a ver Ajá. si está la niña, ¿no? Pero pues no, nunca se escuchó No. nada. Él corrió más a lo mejor por el miedo que tenía adentro, que porque realmente haya escuchado algo. Pues así, o sea, estos sucesos se pueden dar en cualquier lado y vamos a ver un poquito de qué es, o sea, de dónde viene la palabra, por ejemplo. Es del... ¿Qué pe... Y yo, espérate, vamos, ¿Ves? vamos empezando. Vamos empezando. Espérese, señor Okay. fantasma. Ya se les está cayendo la escenografía, muchachos, por eso no compren de mala calidad. Bueno, la palabra viene del alemán polter, que significa hacer ruido, y geist, que es fantasma. O sea que desde la palabra nos están indicando que se le ha dado esa connotación sobrenatural totalmente. Como tal, ¿qué se podría definir que es un poltergeist? De lo que se estuvo investigando es que este fenómeno como tal, los científicos lo han estudiado bastante, pero no, como no lo pueden replicar en laboratorios, no es posible como darle una explicación lógica. Son hechos perceptibles de naturaleza violenta siempre, como ahorita Como esto. este tipo de Eso se cosas. podría determinar como un poltergeist. Y no funcionan según las leyes de la física. Ujú. En este caso hay algunos reportes en los que se ha visto flotando objetos o atravesando paredes, o sea, eso es como totalmente no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como física. También se pueden decir los ruidos, como lo que tú comentabas, de gritos, lamentos, que no hay un alguien visible o palpable que los produzca. También se puede representar con luces, apariciones y olores fétidos. Las luces llegan a ser un poquito como los orbes, que en algunos casos se han llegado a suscitar. Sí. Igual, no hay explicación lógica aparentemente de por qué suceden todo esto. Y olores fétidos también se les puede relacionar un poco con la aparición de demonios. Sí, de hecho esto se asocia mucho porque en el momento en el que empezaron a aparecer los primeros alquimistas, sus laboratorios olían mucho, casi siempre a azufre. Entonces, como se tenía la idea de que practicaban magia negra y demás, artes, pues se relacionó ese olor con las presencias, demoníacas. Sí, de hecho, también, por ejemplo, cuando se habla de demonios, aparte del azufre, reportan mucho que es como olor a carne podrida o Ujú. a Sí, putrefacción. putrefacción. Aparte de lo que ya te había comentado de estos sucesos, también se ha encontrado que este fenómeno afecta a aparatos electrónicos y también causan lesiones a las personas que viven estos sucesos. Ujú. Inclusive han llegado a experimentar agresiones sexuales, como más adelante veremos en un caso. Ujú. Pues de hecho, ahorita que estás comentando sobre aparatos electrónicos,
Hay una anécdota muy graciosa de la banda Iron Maiden, que por ejemplo cuando estaban grabando el álbum de Number of the Beast, hubo como que muchos sucesos que parecían bastante extraños, o sea, algunos aparatos se apagaban, se prendían. De hecho, creo que esta es bastante conocida, que me parece que el productor que fue a cargar gasolina y lo que le iban a cobrar era $666. Y él pues así como, no, pues yo no quiso pagar la cuenta exacta y creo que pagó $1 extra. Pues sí, ¿no? Así como de, no, pues que o sea, sí es bastante extraño, ¿no? Que te pasen ese tipo todo de ese tipo de cosas. sincronizaciones está muy, muy interesante y Sí, muy raro. ajá. Este tipo de sucesos, así como tú lo comentas, comienzan y terminan así súper abruptamente. Un día tú puedes estar en tu casa bien tranquilamente y que te empieza a suceder, y así como te empezaba a suceder, se separan. Sí. Pueden durar desde horas, días, semanas, hasta años. Ajá, de hecho, o sea, a lo mejor es como pequeños lapsos donde pasa de que empiezan a suceder cosas extrañas y de repente, pum, puedes vivir, no sé, 3 días así tranquilo, no pasa nada extraño y otra vez vuelven. Sí, también algo muy curioso que hay como en relación con todos los casos es que forzosamente siempre tenía que haber un testigo. Sí. Cuando se daban estos fenómenos de que se movía algo. Ajá. Actualmente con todo lo de las cámaras y eso, hay presuntos casos en los que dejan grabando una cámara y algo se mueve. Sí, de hecho, pero antiguamente era como de a fuerza tenía que estar alguien ahí para que los viera. Si no, como que no, sí, pues no tenía... no pasaba, como que son exhibicionistas estos sucesos. Y de hecho, hay una explicación de a lo mejor por qué siempre tenía que haber alguien presente para que sucedieran los... Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, también ahorita que tomas el tema de las cámaras, o sea, pues son luego lugares que pues nadie habita, nadie explora, pero en el momento en que pones una cámara o que te apareces, ya, empiezan a suceder estos eventos extraños. Sí, justamente. Estos sucesos se han reportado y se han investigado a lo largo de toda la humanidad, pero fue hasta a finales del siglo XIX que como tal la investigación de estos fenómenos psíquicos permitió estudiar como tal el fenómeno poltergeist, cuando se le empezó a dar como más, más importancia a que no simplemente lo que creíamos que era lo real era lo único que podía existir, que se le empezó a dar como esta importancia a los fenómenos de cierta manera inexplicables, fue que se les ha empezado a investigar un poquito más. Entre los primeros investigadores se contaban a los fundadores de la Society for Physical Research, que era Sir William Barrett y Frederick W. H. Myers. Este último creía que algunos casos de poltergeist eran auténticos y observó que los poltergeists eran distintos a los fenómenos de apariciones de fantasmas. Por ejemplo, una aparición simple de fantasmas de, pues ves ahí el vaporcito, ves como la persona. Las sombras o ciertas presencias oscuras. Pero no influye realmente en su entorno, a diferencia de los poltergeists que vemos que de verdad hay que atacan de cierta manera o que hacen influencia en el entorno. De manera directa. Exacto. Según Harvey Irwin, cerca del 70% de los casos de agentes centralizadores, o sea, de las personas que sufrían del poltergeist o que lo experimentaban, eran jóvenes menores de 20 años. Aquí es un dato como bastante importante. Sí, de hecho, a lo mejor se podría asociar a que, pues es joven y a lo mejor todavía no está la personalidad como que definida, o sea, está en pleno desarrollo, entonces son como que más susceptibles a sufrir este tipo de fenómenos. A lo mejor si uno es adulto, pues puede asociarse al que a lo mejor tiene por ahí algún problemilla emocional sobre todo, y eso es lo que lo hace igualmente susceptible a los eventos. Sí, es que conforme igual vamos creciendo, nuestra percepción del mundo va cambiando. Sí. Porque, por ejemplo, ¿cuántos niños chiquitos dicen, no, es que yo vi el fantasma de mi abuelito, no, es que yo vi? Sí, o sea, los niños, por ejemplo, son mucho más sensibles a esto, o sea, como tienen la mente abierta, o sea, todavía no tienen como que una idea establecida sobre la realidad, o sea, todo lo que ven, pues, es posible.
Exacto. Y vamos a hablar un poquito de las posibles explicaciones del por qué algunos científicos o personas han dicho, ah, pues esto pasa. Ujú. Los científicos atribuyen los fenómenos poltergeist a fraudes o a la interpretación sobrenatural. Esto se daba mucho, de hecho, más cuando estaba de moda practicar lo de las sesiones espiritistas. Ajá, todo el tema de la Ouija y todas esas prácticas. Exacto, se valían mucho de truquillos en los Ajá. que empezaban con espejos a que se aparecía el muerto, a mover cosas, mesas que estaban ya trucadas para que se Ujú. movieran. Ahí podríamos tener, en esos casos, posibles explicaciones. También, por ejemplo, actualmente, ¿cuántos casos hay de que, por ejemplo, el de la tienda de las piñatas? No sé si Ajá. llegaste a escuchar de ese caso. No, no es el nombre. Era según un vato que puso su tienda de piñatas, Ujú. bueno, no de piñatas, sino una dulcería. Ujú. Y que en específico había una piñata que según estaba embrujada, una de Ya, Moana. ok. Y entonces esa cosa según se movía del lugar. Como que estuviera poseído. Ajá, exacto, pero sí deja mucho que pensar porque, por ejemplo, hay un video en el que está una chava disque acomodando dulces Ajá. y de repente sale volando uno de Sí, porque por una ejemplo, o bolsa. sea, regularmente a lo mejor del 100% de los sucesos, a lo mejor el 90% son falsos, o sea, son montados o de alguna forma pues interfirió una persona para que se diera esta ilusión, pero muchas veces como de, pues es muy extraño, ¿no? O sea, a lo mejor es una persona X que por temas de seguridad pone una cámara y de repente pues la revisa y dices, chinga, o sea, aquí pasa algo, ¿no? Sí, de hecho también se da mucho el caso que cámaras de seguridad captan cosas extrañas, Ajá, también. pero a veces es por la mala calidad que tienen de imagen, que Sí. hacen que se vea algo raro, pero realmente no, o sea, simplemente es como de se desfasó el video, no grabó a los frames correctos, Ujú. entonces también otras posibles explicaciones a sucesos como movimiento de objetos Ujú. se podría dar como la electricidad estática. Ujú. Por ejemplo, cuando has... Una explicación sencilla sería de, ah, pues se movió un globo solo, ¿no? Pues sería de, ah, Ajá. pues es que había un campo electromagnético, Sí. electroestático, perdón, y hizo que tuviera como cierta movimiento. Ujú. Sí, porque, por ejemplo, o sea, no siempre hay que asociar algún evento extraño con algo paranormal. Muchas veces puede tener otra explicación, pero otra vez no es porque esté en un campo electromagnético o otra cosa. A lo mejor sí es una presencia, pues, paranormal en este caso. Por ejemplo, así. Qué pedo. Y es el segundo que se cae mi gente. Creo que hoy no arreglamos muy bien la escenografía. Ahí Ah, bueno, está. es que sí Ahí se está ve. muy chuequito esto, entonces. Mira, lo voy a Sí, dejar así. entonces no se asuste. No manches. Eh, ya se me, Ya ya se me estás de olvidó en nuevo. qué está. Ah, bueno, entonces, otra, había una teoría Ujú. en la que decía que algunos movimientos de cosas en casas Ajá. era porque pasaban ríos subterráneos por las casas. Ah, ok. Y entonces eso hacía que en ciertos momentos la tierra vibrara y las casas tuvieran como ese efecto de, ah, pues por ejemplo tengo un vaso en una repisa, pues por la vibración se va a empezar a mover y como es tan pequeña, pues Sí, pues a lo mejor simplemente se ni ve un lo... deslizamiento, no se Ajá. ve como tal un movimiento de vibración. Sí, no, es como muy, muy leve este efecto. Lo malo de esta teoría es que varias de las casas donde se dieron estos fenómenos, los topógrafos investigaron y todo, y encontraron que no había ningún río subterráneo Ujú. en esas propiedades, ni siquiera que pasara remotamente cerca. Ah, Entonces, en algunos casos se podría a lo mejor explicar eso, ujú. pero en donde fueron como casos grandes no había esas condiciones de sucesos. Sí, porque por ejemplo, en un video de nuestro querido amigo Dross, Ajá. él hablaba mucho de las cámaras estas que ponían la gente en la puerta de sus Ah, hogares sí por está. temas de seguridad, Sí. igualmente así. Y hubo un caso que ahorita recordé, donde aparecía como un tipo de luz. O sea, estaba oscuro al parecer y aparecía como un destello. Y de repente aparecía y desapareció. Y ya no volvió como que a captarlo. Pues es como un poquito lo que hablábamos, Ujú. ¿no? De los orbes y todas esas ondas. Sí, así es.
Sí, te digo que esas las cámaras de seguridad sí está como queda un poquito en esa zona gris, Ajá. porque como la mayoría son de calidad, nada más como para lo Sí, que no, nada sirven. más. Sí, ahora sí que para captar el rostro. Exacto, sí, necesitaríamos como los videos que sean así Full HD 4K, eso sí serían como de, Es esta como, sí es prueba irrefutable de que sí, existe de el que fenómeno. pasó algo. Hay otra hipótesis que igual incluye fenómenos como naturales, que es de aire a presión. Esta hipótesis plantea que muchos fenómenos paranormales que envuelven movimientos de objetos inanimados pueden ser causados por aire a alta presión que empuja a tales objetos. No obstante, esta teoría carece de credibilidad. En la mayoría de las ocasiones consiste en movimientos de objetos que sus categorías son de levantamiento de platos. Por ejemplo, que llega a haber corrientes dentro de la casa, Ujú. pero pues, por ejemplo, aire caliente y todas esas zonas se Sí. cruzan y entonces es en el momento en el que un objeto se encontró en el camino de estas corrientes y fue cuando Fue cuando. se causó el movimiento. Ajá. Nunca he visto algo así como tal, o sea, porque cuando hay una corriente de aire en una casa, luego Sí, no te pues das lo sientes. cuenta. Sí, lo Exacto, sientes entonces luego. es como de... Ajá, o luego, por raro. ejemplo, estás en tu casa y de repente ves que escuchas el golpe del viento, o si hay árboles, pues ves todo el movimiento de las hojas, pero pues si a lo mejor no hay ni una pizca de ventilación ni nada, pues sí parece extraño. Ajá, pues es que a mí nunca me ha tocado ver algo así de que por el aire de verdad algo se mueva de una manera que yo diga, ay, Sí, se ve sí, raro. no, ¿A ti sí, sí te ha no, es tocado? de repente a lo mejor, pues, o sea, son ventiscas muy fuertes, pero momentáneas. Entonces cuando de repente, ahí está haciendo mucho aire, pero mueve principalmente los árboles y a lo mejor pues empieza a regar toda la basura, Ajá. pero así como para que mueva algo, no sé, a lo mejor si estuvieras en la azotea, no. A mí una vez me pasó, bueno, no tiene mucho que ver con esto, pero una vez cuando yo estaba chiquita, vi como un remolino se metió a una casa. ¿A poco? Ajá, hace cuenta que yo estaba jugando en el parque Ajá. y había tierra, entonces se hizo como un remolino, pero estuvo bien raro eso porque se empezó a elevar y se metió un edificio que se metió como al cuarto piso porque estaba la ventana abierta y nada, así como se empezó a elevar y yo nada me quedé como de, what the fuck. Así como de, ¿qué? ¿Qué es eso? Ajá, y de repente, ¡pum! Nada más se Como metió si así por la como ventana. si el aire tuviera conciencia. Exacto, estuvo súper Se fue a raro. pasear. Sí, y también me pasó una vez, ese sí no sé cómo catalogarlo, no sé qué pasó ahí, y ese sí como que tiene que ver con esto. Ajá. Yo igual trabajaba antes en un Kentucky, entonces teníamos una probeta como de este tamaño de plástico para medir el agua para hacer los biscuits. Sí. Entonces yo tenía el garrafón para donde salía el agua, la tenía acomodada como en una mesa y en el piso estaba la probeta. Ajá. Mientras yo estaba cortando la masa, yo estaba vigilando la probeta para que no se me fuera a derramar el agua. Y de repente vi cómo hizo este movimiento, o sea, fue como de repente se desplazó así súper poquito y así como de... Ajá, bueno, se cuenta que estaba así y nada más hizo como así enfrente. Ajá. Y de repente se empezó a tirar el agua y así como de, ¿qué está pasando? Ajá, y me quedé como de, ¿qué pedo? No, y luego, por ejemplo, ahorita que dices, igual que he tenido ese tipo de trabajos, pues luego me he quedado tarde. Entonces, pues se siente, o sea, estás solo y a pesar de que a lo mejor no pase nada, pues sientes como que presencia, ¿no? O sea, como que hay alguien vigilándote, a lo mejor detrás de ti que... Yo, por ejemplo, muchas veces luego pues estás lavando los trastes o plásticos o los envases y de repente veía sombras, o sea, veía como si alguien se acercara a mí y veía nada más la sombra. Entonces yo volteaba y pues no había nadie. O por ejemplo, detrás de una pared, o a lo mejor una puerta, ves como que una figura que aparece y desaparece. Y pues yo veía y pues no había nadie. No manches. Me ha llegado a pasar, pero más es que nada es como percepción, o sea, realmente nunca he sentido como real una presencia. Sí, no, a lo mejor no tan fuerte, pero es así como de, pues es extraño, ¿no? Sí. Bueno, esas son como explicaciones salidas de fenómenos físicos o como tal directa la influencia de una persona. Sí, pues experiencias, ¿no? Más que nada. Pero también hay una explicación que se me hace como la más interesante, que es del lado de la psicología o la parapsicología. En los años 30 del siglo XX, el psicólogo e investigador psíquico Nandor Fodor elaboró la teoría de que algunos eventos de poltergeist no eran causados por espíritus, sino por agentes humanos,
que sufrían de una intensa ira reprimida, hostilidad o tensión sexual. Como nos recordarás, hace rato te dije que la mayoría de los casos eran personas menores de 20 años. Sí. Entonces, ¿cuándo es como humanos que tenemos las emociones más fuertes o más a flor de Sí, piel? cuando uno La es joven. adolescencia, exacto. Entonces, este investigador plantea que realmente los fenómenos poltergeist son un derivado de como todas estas emociones fuertes que está viviendo la persona. Sí, emociones intensas, ¿no? Exacto. ¿Tú qué opinas como de este postulado? Pues sí, a lo mejor podría ser porque, pues como te digo, no tenemos, a esa edad estamos desarrollándonos, como definiendo una personalidad, una esencia, pero también aquí el tema, por ejemplo, con los adultos, que muchas veces a lo mejor por no tratar un caso, un trauma o X o Y, pues situación o vivencia en la infancia sobre todo, pues la enterramos en el subconsciente. Entonces ahí está, crecemos, pero llega un momento en el que sale. Y entonces cuando es más complicado tratarla o lidiar con ella. Y es cuando a lo mejor la gente tiene más ataques violentos, o tiene problemas con la pareja o en el trabajo, de que a lo mejor desarrolla ansiedad o desarrolla X o Y pues problema, ¿no? A lo mejor no al grado de llevarte al loquero, pero sí no te deja llevar una vida más plena. Ok. Este investigador lo que hizo, bueno, él dice tuvo éxito en demostrar su teoría en varios casos. Uno de ellos es el caso de Thornton Hale, ocurrido en Inglaterra. Fodor investigó en 1938 que se trataba de una mujer cuyas represiones provocaban un brote de fenómenos poltergeist. O sea, en cuanto ella tenía justo estos eventos que le hacían ponerse en una situación mental límite, eran cuando justo se manifestaban. Sí, pero ahora sí que el poder de la mente es increíble. Y caso curioso, este investigador fue altamente criticado por los espiritistas por intentar darle una explicación racional a lo que ellos decían que era plenamente del más allá. Sí, de hecho, o sea, ese también es el problema de la ciencia, sobre todo porque la ciencia pues es con este afán de encontrarle a toda una explicación. Y a veces no siempre las vivencias o las experiencias se tratan de razonarlas, sino también de sentirlas. O sea, cómo yo percibo X o Y suceso o situación. Entonces eso también es muchas veces lo que inhibe la ciencia y por eso luego no lo toma en cuenta y tiene tantos problemas para explicarlo. Sí, es que, bueno, lo que me gustó como de esas investigaciones es que no se cerraron. Uh-huh. O sea, de verdad como humanos tenemos una percepción muy limitada de lo que realmente sucede allá afuera. Entonces, que volteen a ver este tipo de cosas y sí le den la seriedad de vida, entonces eso hace que podamos tener una percepción mejor del mundo que nos rodea. Sí, o sea, escuchar diferentes opiniones, porque si a lo mejor ¿cómo decirlo? De que a lo mejor sí mi percepción es limitada, pero como lo viví, pues puedo darte un punto de vista, así a lo mejor yo, ella o cualquiera de nosotros podemos como ir construyendo este concepto para darle ya una explicación, o sea, ya darle un concepto. Pero pues bueno, todavía nos falta bastante como especie y sí, como especie, como personas, sociedad. Entonces pues chicos, no se cierren a las posibilidades, Sí, no, hay un nada. mundo bastante vasto. Por ejemplo, para mí personalmente los fantasmas realmente son seres de otros planos dimensionales que por alguna cosa, por algún fenómeno llegan a cruzarse en nuestro plano. También hay otro investigador, que fue un poquito más reciente, no tanto, que en los años 70, este investigador se llama Roll, comenzó a estudiar 116 casos que sucedieron a lo largo de 4 siglos. En más de 100 pacientes, pude identificar la repetición de lo que el investigador acuñó como psicoquinesis espontánea recurrente. O sea, y aquí ya en estos casos, él tomando las muestras y viendo a ver de que cómo sucedieron los casos de poltergeist y logró encontrar que sí había como tal
el fenómeno de psicoquinesis. Ujú. Estaría muy chido que pudiéramos controlar eso, pero pues no, simplemente es espontáneo. Sí, a lo mejor no lo tenemos como tal desarrollado, o sea, porque pues el organismo más más estudiado y más como que complejo pues es el cerebro. Entonces no podemos saber ciencia cierta qué tipo de potencial podemos lograr tener. Sí, pues estaría chido que hubiera como una manera de poder explotar todo ese potencial que tiene el Ujú. cerebro, ¿no? Sí, de hecho, me parece que los soviéticos fueron los que tuvieron más cercanía a estos Ah, sí, en experimentos. ese caso Ajá. famosísimo, ¿no? De la Sí, chica. era una señora, ya Ándale. más o menos de los 30 y tantos, 40 y tantos, que a lo mejor no ponía la mano y todo se movía, No, pero pues sí eran pero, movimientos ajá, sí, por acá. ejemplo, tenía un objeto en la mesa y ella, pues con su habilidad podía lograr que el objeto se moviera. Pero aquí el problema para ella era que era muy desgastante y apenas lo movía unos centímetros. Entonces imagínate que, pues, qué tanto necesitaríamos desarrollar como para llegar a ese nivel. Ya tendríamos que ser un acá, un nivel súper Sí, no, o sea, cabroncísimo, así como los memes, ¿no? De que dice de los cerebros, y así el güey sí, que puede hacer así todo el también su universo, cerveza, ¿no? ve todo el universo. Estaría bien chido, ¿no? Así que estás así como de sentado y de repente no haces la mano y Así como de, ay, quiero una mi chela. Y de refresco. repente, ¡fum! Como Como el Thor, su martillo de martillo. Thor. Ajá. Sí. Este científico que les estaba mencionando, la hipótesis que él planteó es bastante extendida y reconocida hasta justo estos momentos. Y eso habla de que sí puede haber explicación científica, no todo tiene que ser el malayuyu ni los espíritus, Sí, que a lo mejor nosotros somos más poderosos de lo que creemos. sí, porque por ejemplo, o sea, aquí el tema no es de que hacerle tanto caso a la ciencia o tanto caso a los ocultistas en este caso, sino, o sea, experimentar, o sea, investigar y si a lo mejor es comprobable, pues, o sea, demostrarlo. No, no clavarnos simplemente en de que todo lo que nos diga la ciencia es 100% verídico, sino ir más allá. Pues hay que, bueno, no sé, a veces hay personas que sí lo han logrado, otras que Ujú. quién sabe, pero pues estaría bastante Sí, no, y cool. de hecho estamos en pañales en esos temas porque, por ejemplo, civilizaciones antiguas, toda la parte de los egipcios, los mayas, pues tenían una concepción diferente, o sea, no estaban clavados en algún tema, sino que, o sea, ellos eran seres perceptuales, o sea, todo lo que ellos veían, pues no lo veían así como malo, sino pues parte del mundo. Sí, pues es un poquito lo que nos ha hecho que nos cerremos a todo este tipo de Ujú. cosas, Sí, pero pues estaría cool, o sea, ahorita ya tenemos todo a la mano, o sea, todo está a un clic, entonces pues vayan y experimenten e investiguen de las sí, cosas, o sí, sobre sea, todo investiguen, o sea, por más que la gente no tiene la verdad absoluta, nadie la tiene, entonces busquen experimenten, sobre todo. sí, justo uno de los psicólogos que estuvo investigando todos estos casos tiene una frase que la verdad a mí me gustó mucho, que dice, la existencia de un cuervo blanco, asegura que no todos los cuervos son negros. Ujú. Entonces aquí, con un caso que podamos decir, ok, este caso es verdad, Sí, eso, no puedes negarlo, o sea, pues está ahí. eso abre la puerta a poder creer más allá de lo que Ajá, de que a tenemos. lo mejor puedes encontrar un cuervo, no sé, con dos cabezas o de otro color. Exacto. Ahora vamos a ver un poquito de los casos famosos. Ujú. ¿Tú conoces alguno? Pues sí he escuchado algunos, sobre todo por el tema de que Hollywood los ha utilizado para hacer sus Justo. películas. Por ejemplo, no sé, Actividad Paranormal, que es la película creo que más famosa. Pues no, pero sí es la más Ajá, reciente. bueno, sí es una de las más recientes, sobre este tema de que a lo mejor la chica como tal creo que no hizo nada, pero pues todo lo que su familia había hecho era pues tenía una repercusión en su presente y era ella era prácticamente la que tenía que pagar por todo eso que había hecho su familia. Pero como tal, así un caso que digas que tú hayas escuchado en algún sitio que sea, bueno, que sea tomado como verdad o tenga como esa halo de nunca se supo qué pasó realmente. ¿Conoces alguno? No, realmente no, simplemente nada más ha sido como de investigaciones, pero que no han llegado a una conclusión en concreto.
¿Tú sí has llegado a alguna, a conocer alguna? Así como tal, alguien cercano, no. O sea, igual he escuchado muchos relatos, he escuchado muchas cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la película Poltergeist, que lleva el mismo... El O mismo sea, título. pasaron sucesos justo de lo mismo que trataba la película. Entonces, ahí se superó un poquito la ficción. Podría ser que las mismas personas atrajeron esos fenómenos por estar mentalizadas en ese asunto. O sea, como por ejemplo ahorita se cayeron los libros, no sabemos si fue porque estábamos hablando de eso. Sí, no, ahora sí que quién sabe. Exacto. ¿Qué está pasando? ¿Eres tu Dios de nuevo? Dios, ahorita no estamos grabando. ¿Dios eres tú? No, al parecer no. El señor Como productor Como que... siempre nos ignora Dios. O sea, el señor productor nos regaña de que pongamos nuestros celulares en silencio y míralo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Otro caso famoso, y me imagino que, bueno, no es tan conocido aquí en habla hispana, pero sí es como uno de los... Un Claro. caso bastante importante es el del monje negro de Pontefract. Un cazador de fantasmas ha visitado la casa más aterradora de Gran Bretaña y lo que capturó con su cámara durante su visita lo dejó aterrado. Aquí, yo citando este asunto. Sí. Ahí dijeron, el hombre tomó la fotografía de lo que parece ser el poltergeist más violento y aterrador de la historia de la ciudad de Pontefract, en West Yorkshire. Además grabó un video del fantasma. Aquí vemos que podría quedarse en simplemente una aparición, pero hubo se empujaron sillas de bebés por las escaleras, se movían cosas sin que ninguna persona las tocara. O sea, en cuanto el espíritu, fantasma, lo que sea, empieza ya a tener consecuencias en el mundo material, por así decirlo, es cuando ya empieza como a dar más miedo. O sea, Sí, es como de, pues no es lo mismo que a lo mejor que alguien te ataque directamente a que de repente pues algo que no ves pues te empiece como que como que a cazar, o sea, pues porque ¿cómo te defiendes? pero ¿no crees que si esa cosa te puede tocar a ti, tú también la puedes tocar a ella y entonces agarrarse unos buenos madrazos? Unos manos fregados. Sí, ya sé. Pues Ahora, tal vez, quién sabe. yo digo, ¿no? Porque si él te puede tocar a ti, tú también lo podrías tocar a él. Pues sí, pero a lo mejor pues como tiene otra consistencia, pues a lo mejor pues tendrá esa ventaja de que como es intangible, a lo mejor encontrar algún otro método para dañarlo. O de mínimo pues no dejar que te haga daño. ¿Tú querías si te pusieras como en esa situación? O sea, estás muy tranqui, en tu casa, bien chill, y de repente así empiezan Se empieza a mover a desmadrar tu casa. No, quién sabe. Yo, por ejemplo, yo creo pues de entrada pues sí me hago en los pantalones ahí. Pero de repente es como de, a ver, tranquilo, yo creo que a lo mejor me saldría de mi casa. A lo mejor, pues no sé, pasaría la noche en otro lugar. Y tú la quemo. Ajá, y es como, pues ya ni modo. Pero sí, no, lo que menos haría sería quedarme en casa. Sí, ¿verdad? Sí, no, Creo pues que es sí, como, nadie aguanta. podría, Sí, ¿no? Bueno, es que sí, es como demasiado perturbador de que de repente... Sí, porque por muy salsas que te hagas, pues sí, o sea, algo que no, pues que de repente te son pase fuerzas así. desconocidas. Ajá, dices, no, espérate. Sí, porque pues ha llegado casos en los que las personas, inclusive hay un caso en el que a la persona como que era como la receptora del suceso, o sea, la ahorcaban y la alzaban en el aire y era Sí, como... o por ejemplo que le salían moretones también. Ajá, o sea, todo eso sí es como de, mejor me voy. Digo, muchas veces a lo mejor pues sí es porque a lo mejor tiene algo, pero si ya es demasiado frecuente y a lo mejor ya te checó a alguien y dices, no, pues todo está bien, Ajá. sí es como que ya tienes que verlo desde otra perspectiva. Sí, afortunadamente nunca me ha pasado algo así. Sí. Espero que nunca me Sí, pase. Esperamos que solo se queden los libros. Espíritus del cielo, no se me acerquen, por favor. Y así estoy bien. No me muero por experimentar. No me molestan. Exacto. Ahora hablaremos un poquito de cómo se ha tratado esos temas de poltergeist en la cultura popular. Tenemos, por ejemplo, en el cine, la ya mencionada película super mítica de culto llamada Poltergeist,
la cual es una franquicia, pero la primera es como la que se podría Sí, como que considerar llaman. la cool, la chida. Ajá, la buena. Mm, También se puede mencionar las películas de Insidious o en México que le pusieron La Noche del Demonio. Ya Ujú. sabes, porque todo en México, Sí, no, todos los doblajes llevan demonio o maldito, si no, no son sí, de sí, terror. no, si no, no da miedo. ¿Has visto alguna de esas películas? ¿Te Sí, de agradan? hecho, el día de ayer, yo ¿Qué pedo? dijimos que no nos molestaba. Y yo no he jugado a la Ok, Ouija, no me vengan a sí, no, molestar. no, yo no estoy hablando de usted. Y yo, no es cierto, patroncito, no es cierto. No te digo que el día de ayer, bueno, cada viernes mi hermana y yo acostumbramos a ver películas y vimos que me parece que se llama Llamados de Ultratumba. Ajá. Entonces ese era la secuela de una original que no hemos visto, pero que sí como que nos quedó la duda de verla. Y es sobre un hospital, un psiquiatra, donde ahora sí que el científico loco pues hacía experimentos sobre ocultismo con los pacientes. Entonces se abandonó este lugar, unos chicos fueron de chismosos para grabar una película y entonces pues empiezan a investigar más, o sea, a ver qué onda realmente con el lugar. Ok, suena bastante interesante. Sí, Esos no, es tipo, largometraje encontrado, fun footage, sí, es o es como grabado así película, sí, normal. no es ellos graban, o sea, Ah, no ok, es todo como es la que, perspectiva de ellos con la sí, cámara. Ah, eso está bastante sí, y interesante. eso de hecho como que le da un toque bastante bueno, a diferencia de otras películas. Pues sí. A mí, bueno, no he visto como, por ejemplo, hay otra película que ya habías mencionado, la de Actividad Paranormal. A mí en lo personal no me gustan, se me hacen como muy lentas, muy tediosas, Digo, pero la primera a lo mejor sí dices, pues está mejor. Ya después como que le quisieron explotar es que ya después el se meten tema. con viajes en el Ajá, eso tiempo es como de, y cosas así como de, aguanta. ¿qué? Sí, no, ya, como que, y te lo hacen creer como si hubiera sido real, porque de hecho hasta dicen, basado en hechos reales. Es que eso es lo que me gusta de ese tipo de películas, cuando sí lo hacen bien, o sea, que de Ajá. verdad te queda como esa dudita de, Sí, a lo mejor no tomarlo literal, pero sí que te anime a investigar o a ándale, dar porque, por noticia. ejemplo, no sé si te llegaste a saber, porque no nos tocó como tal, pero todo el revuelo que hizo la bruja de Blair cuando Ujú. salió, Ah, de que toda sí. la gente estaba paniqueada de, no, sí Sí, así pasó, como de, no, no, los ajá, como jóvenes, todas las no, más teorías de que... que no, esto sí fue real Ajá. y empiezan a sacar un montón de información. Sí, 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 o sea, no fueron los que inventaron el género, pero fueron los que lo aplicaban de una manera muy buena y Ajá, entonces sí. eso hizo que la gente de verdad se cuestionara de, ¿esto que estoy viendo sí pasó o Sí, no sí, pasó? sí, o sea, se siente bastante, pues, como que creíble. Sí, o sea, yo no recuerdo muy bien el fenómeno porque me tocó cuando yo estaba como muy Ujú. chiquita. Nada, recuerdo que mi hermana la mayor la vio, pero fue como de, Pues de hecho, la versión más actual, no me acuerdo de qué año, hasta Stephen King la elogió bastante. O ¿a sea, poco? de su lista de películas que te recomendaba ya en estos últimos años, la película de esta película estaba en la lista. Ah, qué cool. Pues la Ujú. verdad la nueva vi cachitos, pero no la vi No, como no, la tal, o verdad sea. estaba bastante buena. Hay algunas escenas o partes donde dices, no o sea, sientes la angustia de los personajes. Es que eso, o sea, que de verdad te metan Ajá, a que la de verdad trama te es como metan, por de, ejemplo, si no mal recuerdo, en una escena, la chica está en la casa de la bruja, supuestamente, y y pues está buscando una forma de salir. ujú. Entonces ella encuentra como un túnel, pero un túnel sumamente estrecho, o sea, donde solo puede salir una persona. Entonces tiene la cámara enfrente y pues ves cómo se arrastra, ves, o sea, el pánico que ella tiene, cómo, o sea, se detiene, siente su respiración, Sí, o sea, es eso bastante está increíble. muy chido. O sea, Está cuando una bastante película buena. te logra meter tanto a su trama Sí, que que lo dices, sientes, es ajá, como que, de que buena película. hasta tú te sientes sofocado. Sí. Ahora tenemos igual dos películas que no me encantan, solo la uno, que es son las del Conjuro. Ujú. Ahí también podemos ver un poco de lo que sería este fenómeno, pero aquí los sucesos se derivan de demonios. Sí, ya son como que entidades ya más, pues más peligrosas, por así Ajá. decirlo. Sí, porque se puede dar lo de la posesión, pero Ujú. igual tenemos esto de que ruidos, movimiento Sí, de cosas, hasta que arrastran a la gente por ahí. sí, eso Entonces, como de... sí, no, Sí, eso sí. ya son casos mucho más, llamativos. Sí.
A mí en lo personal no me gustan. La 1 me pareció buena, me pareció entretenida, pero las otras sí es como de nada. Sí, es como que ya, a lo mejor la segunda parte de Annabelle, creo que es de las que más se puede rescatar. ¿Sí? Sí, de hecho, bastante. Oh, La primera no. Yo estaba muerta de la risa. La primera no, o sea, esa sí es fatal. Pero la segunda, de hecho, el director fue quien dirigió la película de The Witch. Y esa es una joyita. La 2 es cuando según se cuenta el origen. Sí, no manches, yo estaba muerta de la risa, o sea, reí con esa película porque se me hacían tan absurdas las cosas que hacían. Y era como, no mames, la muñeca. No, pero la que sí estaba más de risa era la de, ¿qué? La leyenda de la Llorona, que quisieron en no, o sea, ya después de que vi la de Annabelle, ya no me quise acercar a la franquicia del Conjuro porque ya son cosas así bien. No, bien. quisieron introducir pues el concepto aquí que tenemos de la Llorona. Sí, vi el tráiler de La y Llorona. Es como de, no, por favor. What this? La Llorona. Estaba muy cagado el tráiler porque hablaban en inglés y después decían La Llorona. Es como de, güey. Y según los que eran latinos, pinche español todo caguengue. Así como. Pero miren, si se quieren reír con cosas de Poltergeist, también tenemos Scary Movie 2, esa sí me gusta. Sí, eso Y tiene unas joyas muy buenas en cuanto a chistes. O sea, es chiste de pipí, popó, pues, golpe, pero pues está muy chida, esa sí. En cuanto a series de televisión, yo la verdad nunca he visto algo como tal que trate de este tema, ¿tú sí? No, de hecho no lo he visto, pero me pareció que la sinopsis tiene algo relacionado, la maldición de Hill House, que de hecho está basada en el libro. No, bueno, yo como tal no he visto la serie, pero pues sí, es un caso bastante también sonado, entonces... Sí, de hecho, o sea, fue una señora la que escribió el libro y de ahí sacaron la serie. Pues habría que darle una checada para ver qué tal, cómo tratan el asunto. Pero sí, o sea, como vemos, el cine, la televisión, todo eso, siempre trata estos fenómenos de manera sobrenatural, o sea... También a lo mejor de manera de repente exagerada, pues ¿para qué? Pues para que sea más emocionante, pero regularmente son casos así como de, pues pasó esto, o sea, no pasó a mayores. Exacto. También existe una serie que esa yo tampoco la he visto, que se llama Poltergeist Legacy, del año 1996 a 1999. En esta se centra en una sociedad secreta que trata de proteger al mundo de las fuerzas oscuras y demoníacas, y que poco a poco nos vamos dando cuenta de que aunque la historia se centra en San Francisco, el grupo vive ahí, existen más templos en el mundo, así, por así decirlo. Esto de cosas como de sociedades secretas y todo ese asunto está también interesante. Bueno, ese de las sociedades secretas, eso yo creo que es para a lo mejor otro video, porque sí es un tema muy extenso y sí tiene cierta relación con todo el tema del ocultismo y la magia, pero a lo mejor este tipo de temas se asocia con las sociedades por todo este misticismo que los rodea, todas las teorías conspirativas. Tal vez más adelante hablemos de sociedades secretas. Si lo quieren, pues ya en los comentarios. Ahí en los comentarios pongan si les agradaría. Ya tenemos igual de los que han comentado en los videos y en Instagram, ya tenemos sus temas anotados para futuros capítulos, no se los pierdan. Y sí, o sea, más que a lo mejor pues lo practicarán o no, pero todo esto de las teorías conspirativas ayuda de que a lo mejor pues sí tengan todos estos cultos, estas prácticas mágicas que pues sí a lo mejor pues hacen dudar, ¿no? O sea, de que serán reales o qué tanto pasa o no pasa en el mundo, exacto. Pues es que está muy interesante todos estos asuntos, o sea, es como de qué tan el mundo es muy vasto, lo que conocemos los humanos es mínimo, entonces hay todavía bastantes cosas por descubrir. Por el lado de las novelas gráficas o cómics, tenemos un webcómic llamado Silent Horror, y toca temas diversos de horror, y algunos de sus volúmenes tratan del poltergeist como tal. También hay un manga llamado Godhound, que al igual que el cómic mencionado anteriormente, se basa en alguien que resuelve como estos casos, que es un equipo especial. Y igual, o sea, no se centra como tal en Poltergeist, pero hay estos como capítulos en los que suceden estos asuntos.
¿Tú conoces algún material, libro que trate como de esto? Pues de hecho, varios escritores han utilizado la figura de Lovecraft, por Ujú. ejemplo Alan Moore, para a lo mejor explorar esta parte, pues entre mística y de ciencia ficción, de que a lo mejor no mezcles tanto fantasmas o brujas, o sea, como que temas más cliché, sino ya a lo mejor extenderlo al universo, de que, o sea, no, estos temas no solo se quedan en la Tierra, sino que, o sea, son parte de todo el universo conocido. Ok. En cuanto a videojuegos, tenemos un juego que como tal se llama Poltergeist, a Pixelated Horror. Le di una checada y pues se ve interesante, o sea, tiene como dice el título, es en pixel, 8 bits, todos esos juegos retro, pero tiene mecánicas bastante interesantes y todo sucede en una mansión, entonces es como mucho esto de regresarnos a esa antigua creencia de las casas embrujadas y toda esa onda. La verdad se ve interesante, si tienen la oportunidad de jugarlo igual, o ya lo han jugado, pónganos en los comentarios qué les ha parecido. Y hay otro juego que en es más como jugar a ser cazafantasmas, que se llama Phasmophobia, que igual te armas tu grupito con tus amigos y van a una casa a investigar y igual empiezan a suceder de que se Sí, apagó la luz. como película gringa. Ándale, sí, y está interesante porque pues tiene bastantes screamers buenos, las fichas técnicas de los espíritus me parecen como cool, o sea, Sí, bastante bueno. porque te dan más o menos de quién se aparece ahí y qué hacía o qué era de su vida. Y pues en cuanto a música, encontré que había una canción como tal que se llama Poltergeist y la escuché y está pues bastante buena. La que pasa es que se me olvidó de quién era esa canción. Pues de hecho, ahorita que dices eso, por ejemplo, yéndonos a un género en específico, el black metal, que a lo mejor, porque se tiene este estigma de que todo lo que sea black metal es Satanismo, satánico, sí. y pues no es así, sino que es un movimiento cultural de ahí de los países nórdicos, que surgió más que nada para tener como esta oposición contra la iglesia, porque allá son países que son a veces muy conservadores y pues es irónico, ¿no? De que de los países que son más como que católicos o cristianos salieron este tipo de grupos. Sí, pues es como esa idea de querer llevar como la contraria o de que no me parece lo que está. Sí, a lo mejor no, sí, porque se tiene ese estigma porque ves todo oscuro, ves todo como que te da esa espinita de maldad, pero realmente no es así, o sea, en cuanto a lo mejor lees las letras de las canciones o ya escuchas directamente las entrevistas, pues dices, no, pues estos no tienen nada de satánicos, no hacen ni rituales, Es que es más el prejuicio de la Ajá, gente. el Son estigma que se le prejuicios y tiene. estigmas, porque también cuando hablábamos del diablo, Jenny sí estaba así como de, no, yo sí respeto a Diosito, que no sé qué, o sea, estaba Dios súper. es mi pastor. Ajá, sí, Dios es mi No pastor, me te faltará. faltará, exacto, pero pues Nelly y yo éramos como de, nah, qué pedo. ¿Ya ven? Mira, aquí va la explicación científica, así, científica. Es porque esos están abiertos, porque si dan cuenta, estos de aquí están cerraditos y no están movidos porque se mueven las hojas. Excepto la máscara que hace rato. Se movió la máscara, es que yo no escuché como el madrazo, pero no Sí, vi que no, se movió. Bueno, ya se verá en la edición como qué pasó en este set del día. ¿Ves? Es eso. ¿Ves? Algunas cosas tienen explicación científica, otras así de plano, pues, ¿no? Sí, a lo mejor, no sé, está mal acomodado, entonces no lo podremos asociar. Entonces, pues, si ya han tenido alguna, Si una experiencia o alguna algo, igual nos experiencia, lo pueden comentar. estaría muy cool porque nos interesaría como escuchar todas sus anécdotas y a lo mejor haríamos un especial contando como todo eso, igual todo lo de los capítulos anteriores, si tienen historias referentes a, estaría bastante chido que nos las mandaran a nuestras redes sociales o también a dejarla ahí en la cajita de comentarios para nosotros posteriormente relatarlas. Pues esto sería todo por el día de hoy, algo que te gustaría agregar. Pues no, más que nada que pues no crean todo lo que la gente dice, investiguen por ustedes mismos y créanse sus propias conclusiones. Excelente, porque
Pues sí, o sea, los únicos que van a tener como el control de su realidad son ustedes mismos. Sí, sí, no, nunca dejen que alguien más interfiera en sus vidas. Entonces, nos vemos el siguiente capítulo. Síganos en nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentran como No Lo Invoques. Subimos contenido chido. Y pues sería todo por Eso nuestra sería parte. todo. Ahí nos Hasta vemos. luego, nos vemos. Que no los chupe la bruja.